Nacional de Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores le dan la bienvenida a la segunda y última jornada del diálogo sobre el derecho internacional, la Constitución y el derecho interno, una visión nacional y comparada. Saludamos a presidentas y presidentes del Tribunal Constitucional de Chile, panelistas del seminario, representantes del cuerpo diplomático, invitadas e invitados internacionales, directores de las instituciones organizadoras. Saludamos a las demás autoridades públicas y universitarias, a las académicas y académicos que nos acompañan, abogados y, por supuesto, a los funcionarios y funcionarias del Tribunal Constitucional de Chile y de la Cancillería, dos instituciones que han trabajado en forma conjunta para concretar esta instancia de diálogo que tiene por objeto analizar y debatir acerca de un tema de alto interés público, que dice relación con la forma en que se regula el derecho internacional en el orden interno y se cumplen los compromisos internacionales examinando experiencias comparadas y la propia. Al público asistente y al que nos acompaña de manera telemática, sean todos muy bienvenidos a esta instancia de diálogo jurídico y cooperación institucional. Daremos inicio al tercer panel de este seminario, Mecanismos de cumplimiento de los tratados y de las decisiones de los órganos internacionales. Nuestros panelistas se referirán al cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos, una mirada nacional e internacional. Modera Valeria Chapini, abogada de la División de Derecho Internacional, Tratados y Asuntos Legislativos de esta Cancillería. Hola, buenos días a todos. Tenemos una mañana muy interesante. Hoy día vamos a comenzar discutiendo desde una perspectiva nacional e internacional el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos. Y me acompaña acá un increíble panel, así que espero que nuestras discusiones sean provechosas. Vamos a comenzar hacia más a mi derecha, las mujeres primero, como dicen, con nuestra primera panelista, que es Jimena Gauché Marchetti, abogada de la Universidad de Concepción y doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, diplomada en Educación en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Es profesora titular y vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. Autora de numerosos libros y artículos nacionales y extranjeros en temas de igualdad, discriminación, género, niñez, educación en derechos humanos y diversidades sexogenéricas. Ha sido relatora para la Academia Judicial de Chile e integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional. Asimismo, se ha desempeñado como perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como consultora internacional en temas de género y justicia, diversidad sexuales y derechos humanos. Ha sido también la recipiente de numerosos premios y distinciones. En 2016, como mujer destacada por el Servicio Nacional de la Mujer, Biobío y el Gobierno Regional. En 2018, como figura pública por la Fundación Iguales. En 2019, fue reconocida en la categoría de Excelencia Académica por la Ilustre Municipalidad de Concepción. Y el año pasado como mujer destacada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Biobío. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por esa presentación y, como corresponde, muchísimas gracias por esta invitación y felicitaciones al Tribunal Constitucional y al Ministerio por esta importante iniciativa. La cooperación, el diálogo siempre son importantes también a nivel de órganos del Estado y, por cierto, en este caso a nivel de diferentes miradas, la académica, la de la judicatura, nacional, internacional y comparada. Además, es un verdadero privilegio y honor compartir este panel con dos apreciados colegas, ¿cierto?, con quienes hemos procurado coordinar lo que vamos a compartir para que puedan ser visiones complementarias. Dicho aquello, desde este minuto considero que comienzan mis minutos. Bien. Bien. No suelo tener presentaciones, tampoco están corriendo el tiempo, pero en esta ocasión preparé esto que es muy corto, para referirme a una presentación pensada en los ejes de este seminario, de ayer y hoy, y pretendo agrupar el relato en 3 tiempos y 3 preguntas, ¿ya? Lo que podríamos llamar el momento internacional, y ya voy a explicar, un segundo tema que sería el estado del arte de este tema de cumplimiento de decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, y una conexión a partir de algunas reflexiones, tensiones, desafíos y oportunidades de este momento internacional y estado del arte.
Voy entonces al momento internacional. Parafraseando, por cierto, el concepto, la idea de momento constitucional de Ackerman, ¿cierto? Y quienes han trabajado aquello, y pensando en el impacto que el 2025 podría tener en el diálogo entre el derecho internacional, la Constitución, el derecho interno y particularmente los mecanismos de tratados y decisiones de órganos internacionales de derechos humanos. Y por cierto, cuando hablamos de órganos internacionales de derechos humanos, usualmente, y fue también lo primero que pensé al recibir esta invitación, es pensar en el querido sistema interamericano y, por cierto, particularmente en la Corte Interamericana. Pensamos además en la codificación, el desarrollo progresivo y todo aquello que ha sido el derecho internacional contemporáneo posterior al 45. La Segunda Guerra Mundial, y este es un auditorio que evidentemente sabe de esto seguramente muchísimo más que yo, fue un punto de inflexión en el derecho internacional, tal como de alguna manera en algún minuto muy lejano, lo fue la Paz de Westfalia, ¿cierto? Estableciendo el concepto de soberanía estatal, la independencia, el determinarse, ¿cierto?, la política interna y externa de cada Estado. La Segunda Guerra Mundial, también, insisto, todos lo sabemos en este auditorio, generó un nuevo orden internacional con ciertas reglas, principios, dio espacio o dio lugar a una larga época de la llamada Guerra Fría, tiempo entonces cruzado por los procesos de descolonización, el debilitamiento de imperios coloniales y el gran paraguas que fue todo ese tiempo para el desarrollo de los sistemas internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué esta referencia histórica? Porque tal vez en un minuto, y recuerdo que estudiaba cuando esto ocurrió, la invasión a Irak en el 90, la primera guerra transmitida por televisión, hoy día vemos eso como vemos las propagandas de los comerciales, ¿cierto? No creo que a nadie pueda sorprenderle mirar la transmisión de una guerra por las noticias. Te podrás detener por otras razones, pero no tal vez por sorpresa, opinión personal. O el atentado a las Torres Gemelas en 2001, que me encontraba justamente haciendo una maestría de Derechos Humanos, generaron varias reflexiones, seminarios, si esto podría mutar el orden mundial liberal basado en las reglas acordadas desde el 45. Sin embargo, parece que ninguno de esos dos momentos del tiempo reciente fue en verdad un momento internacional, capaz de alterar o redefinir significativamente las fronteras de principios como la igualdad soberana, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, la solución pacífica de las controversias, el no uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o la no intervención en asuntos que son fundamentalmente jurisdicción interna con todo el desarrollo jurisdiccional y doctrinario en esta materia. Pero hoy, cuando estamos cumpliendo el primer cuarto de este siglo XXI, de manera muy acelerada, también esto evidentemente es una percepción también muy personal, tengo la duda si no tenemos un momento internacional, insisto, es una afirmación pretenciosa y hasta irresponsable, y lo asumo, pero quiero usarla como juego de palabras, porque sí creo que el mundo está experimentando un cambio de paradigma geoestratégico sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Y sus desafíos están siendo analizados en distintos foros, y la academia creo que es un foro que tiene que asumir aquello. Y asumiendo que no digo ninguna novedad al señalar que estamos en tiempo de cambios e incertidumbre, solo voy a citar algunos, el titular, porque no tengo más tiempo para desarrollar. La globalización, lejos de desaparecer, está cambiando. Mercantilismo, proteccionismo económico, y podemos sumar otros procesos globales como la criminalización transnacional. Los mercados internacionales ya no son los mismos. Rusia, Israel y otras zonas del mundo muestran el resurgimiento del uso de la fuerza en la política internacional, ya no nos detenemos mucho en eso, modificando el panorama en términos de seguridad, de capacidad militar, de capacidad de defensa, Europa lo está sabiendo muy bien, con brechas en tecnología militar y brechas en cohesión social, y esas tienen muy mal pronóstico tal vez. Este marco y el auge de líderes, tengo otro concepto de liderazgo, pero bueno, autoritarios en diversos polos desde distintas ideologías políticas, complejizan la defensa de las reglas internacionales, dicho así por ahora. El liderazgo actual, cierto, en el gran país del norte, ha evolucionado, impulsado por una figura, la de su actual presidente, cuya política, cuya implementación de decisiones y cuya visión debilita la cooperación internacional y parece evadir las reglas y principios que el propio Estados Unidos en algún minuto ayudó a consolidar o a construir en 1945. Sin considerar con detalle el cuestionamiento al sistema interamericano, que es clave para el multilateralismo de derechos humanos, la reconfiguración que podría venir de los estándares de privación de libertad, apertura del Alcatraz y otras noticias que hemos visto estos días. Si bien cuesta poco no empatizar con los riesgos que tiene la criminalidad organizada. Y paralelo a todo eso, estamos atravesando en 2025 por el problema
global y crítico del cambio climático y la biodiversidad, la irrupción más que acelerada de la inteligencia artificial, el renacer de movimientos más conservadores y la tensión hacia todos los movimientos identitarios de diversa naturaleza, en lo social, en lo académico y en los tribunales, el cuestionamiento al multilateralismo y, porque es una noticia de ayer, un nuevo papa para tiempos difíciles. Y rescato 4 de las palabras que ayer mencionó: paz, diálogo, encuentro y puente. Vamos a ver ahí qué rol podría cumplir. Y en lo que me interesa entonces poner en una vitrina académica, y poniendo esto, si me permiten, en una juguera, creo que sí podemos estar en un momento internacional, aunque sea en otro sentido muy distinto al sentido, si quieren, rupturista de los procesos constitucionales. Y me parece que no puede ser retórica solamente porque en este tiempo y con estos cambios o este concepto o este momento constitucional, pareciera que las reglas que pueden salir más damnificadas son las de derecho internacional de los derechos humanos. Y eso porque muchas de esas reglas o de esas decisiones son blandas o soft, para decirlo. Y ya se vio ayer y lo vamos a comentar luego, cuando vienen de órganos internacionales de derechos humanos. Y por lo tanto, las incertidumbres pueden tener esa principal o ese principal damnificado, lo que redunda evidentemente en las personas. Ergo, entonces, hay una posible tensión crítica para el derecho internacional de los derechos humanos y por eso me parecía relevante poner estas ideas, al menos sistematizarlas, porque creo que están ahí en las conversaciones, sobre todo por la proyección de las opciones de cumplimiento de las decisiones de órganos internacionales de derechos humanos. Me pregunto, ¿dónde quedaron los vientos de cambio tras la celebración de la Cumbre del Milenio? ¿Dónde quedó la Agenda 2030? Me preocupa. Amnistía Internacional, en su informe 2024, que revisó la situación de 150 países, habla del efecto Trump, que ha agravado el daño causado por otros dirigentes mundiales, echando por tierra decenios de minucioso trabajo para construir y promover los derechos humanos universales, acelerando el hundimiento de la humanidad en una nueva era, caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial. Y como eso, bueno, hay otros órganos u otras discusiones poniendo esta preocupación. Entonces, dicho eso, voy a ir al segundo tema, o el segundo momento también, con una pregunta, que es lo que llamé el estado del arte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos? Y en términos generales, hablar del estado del arte supone hacer una revisión relativamente exhaustiva y sistemática de la literatura disponible. En simple, entonces, un estado del arte, y aquí algún metodólogo o metodóloga podría tener una concepción más precisa que esto, supone hacer una revisión documental para sistematizar dentro de un área de conocimiento. Bueno, la invitación que recibí de la ministra Silva y del Tribunal y la Cancillería me ha permitido la oportunidad de revisitar este tema, ¿ya? Esto como un paréntesis: en la Universidad de Concepción me corresponde en Magíster en Derecho Público impartir la asignatura de Interpretación en Derecho Público de Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y usualmente esta materia de los órganos internacionales es la parte introductoria de 25 minutos o 20 antes de entrar al sistema interamericano y todo lo que hoy día debería, creo, saber o conocer un estudiante de la carrera de Derecho. Entonces, esta invitación, y lo agradezco además doblemente, me permitió hacer ese estado del arte y voy a presentar una respuesta más o menos amplia de qué hablamos cuando hablamos de estas decisiones. Y sin ánimo de inventar la rueda o descubrir el hilo negro, porque evidentemente no es el caso y aquí seguramente muchas personas tienen más conocimiento del que puedo sistematizar. Me parece importante porque lo primero, al menos fue mi reacción, es pensar Corte Interamericana y mecanismo de queja individual. Con todo, cuando hacemos una revisión de contexto más amplio, surge la evidencia de que hay una enorme cantidad de órganos internacionales de derechos humanos que toman decisiones o emiten pronunciamientos con los cuales o en los cuales se juegan las especiales características que la doctrina le atribuye al derecho internacional de los derechos humanos. No todos son órganos de tratado, por cierto, y muchas de esas decisiones, procuramos en algunos espacios, decir o defender que dan lugar a estándares. Otra expresión que tampoco ha tenido una suficiente problematización en nuestro medio, que realmente es estándar, porque entiendo que no todo aquello que pueda venir de un órgano internacional puede ser considerado un estándar. Entonces, luego también quiero en este mismo estado del arte proponer una agrupación de las decisiones que toman a partir del marco de sus propias competencias. Y para esto considerar que procuré leer literatura jurídica actualizada. Solo quiero destacar Salvioli, Sommer, Perrotti,
o en Chile, y quiero ponerlo también como un importante antecedente, el Manual de Derecho Internacional Público publicado en 2023 y que fue coordinado por los profesores Tigmes, Lucas y Delgado, que hace, creo que, una buena actualización de una mirada académica diversa, porque ahí estamos profesores y profesoras que pensamos muy distinto en muchos temas, y creo que es una gran riqueza de ese manual. Y bueno, por supuesto, otra fuente. Entonces, en cuanto a los órganos, primero podemos decir los convencionales y los no convencionales. Y en los convencionales, los creados por tratado, tenemos los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. Entonces, claro, pensamos siempre que tienen más respaldo, más valor jurídico las decisiones de los órganos jurisdiccionales creados por tratado. Pero los problemas de competencia en razón del objeto y el correspondiente rol hermenéutico, cuando se suman los órganos jurisdiccionales, no jurisdiccionales de tratado, ya lo complejiza un poco. Órganos internacionales, convencionales, jurisdiccionales, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos. Órganos internacionales, convencionales, no jurisdiccionales, órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos de la ONU, los 9 comités, ¿cierto?, con su mecanismo de queja individual y otras competencias que entregan los tratados. Órganos regionales no jurisdiccionales de derechos humanos. En el plano interamericano, la Comisión Interamericana y otros órganos regionales interamericanos, el plano africano, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros órganos regionales africanos, en el plano europeo, el Comité Europeo de Derechos Sociales. En cuanto a las decisiones derivadas de la naturaleza del órgano, hay pronunciamiento de decisiones de órganos jurisdiccionales, obviamente, y pronunciamiento de decisiones de órganos convencionales no jurisdiccionales. Entre las primeras, por supuesto, las sentencias de los tribunales internacionales de derechos humanos en casos contenciosos, y de lo que voy a decir poco o nada, porque sé que es a lo que se van a referir los colegas Pablo y Tomás. Y las opiniones consultivas de los tribunales internacionales de derechos humanos, todo un universo. Luego tenemos los pronunciamientos de decisiones de órganos convencionales no jurisdiccionales. Y ahí tenemos las comunicaciones y peticiones individuales o los dictámenes que surgen de ellas, en los órganos de tratado, en la Comisión Africana. Incluso podríamos pensar, y alguna literatura lo incluye aquí, en los dictámenes emanados de procedimientos de soluciones amistosas ante órganos de naturaleza no jurisdiccional. Luego tenemos el mecanismo de reclamaciones colectivas europeo social, los casos interestatales, los distintos sistemas, el examen de informes periódicos, las observaciones finales y documentos análogos de los órganos de tratado, muy pertinente al caso chileno. Y, por supuesto, lo paralelo incluso ante el Comité Árabe de Derechos Humanos. Y lo mismo en los otros sistemas. Y un caso particular, los informes sobre países y temáticos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evidentemente no son una decisión, pero entran en este grupo. Entonces, de todo este grupo de, comillas, pronunciamientos, y por eso extendí ya no solo a decisiones, quiero comentar muy en concreto algunas ideas de las decisiones o dictámenes de órganos de tratado, ¿ya? Aunque no son legalmente vinculantes en el sentido más puro, tienen un impacto muy significativo en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. El ejemplo básico, o tal vez que todos pensamos, son los comentarios o observaciones generales elaborados por los comités de tratados, que dan una orientación autorizada, podríamos decir, sobre obligaciones generales y cómo interpretar disposiciones sustantivas. Por razones de mis temas de investigación, no puedo sino mencionar como ejemplo todas las observaciones o comentarios del Comité de Derechos del Niño, que son clave para poder entender o aplicar la Convención de Derechos del Niño. Y ojo que ahora viene una observación general sobre acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Además, los procedimientos de quejas individuales permiten a las personas que presenten reclamaciones de vulneraciones que en decisiones que no son vinculantes, los estados suelen cumplir y suelen ser vistas por la propia persona que recurre a la justicia internacional como una decisión que vincula. Además, en este caso de los órganos de tratado y las decisiones, hay una característica que no es única, pero se da de una manera bien especial, que es la interacción con distintas partes interesadas, con las ONG, con las instituciones nacionales de derechos humanos, con entidades y con otros mecanismos. Por lo tanto, en este sistema de las quejas individuales de los tratados, claro, hay un papel crucial bastante amplio. Luego, en el segundo lugar, otros órganos internacionales de derechos humanos no convencionales que emiten pronunciamientos de derechos humanos emanados de procedimientos especiales de las Naciones Unidas, relatoría y grupos de trabajo, informes de países, de los procedimientos especiales, informes temáticos, sistema de comunicaciones de los procedimientos y el caso especial, o distinto tal vez, porque tiene algunos matices, de el grupo de trabajo sobre detención arbitraria.
a partir de la conexión entre este momento internacional contemporáneo y este estado del arte, a modo de ir cerrando, tensiones o reflexiones a modo de desafíos y oportunidades de cara a favorecer el cumplimiento. Dicho de otra forma, quiero hacer dialogar estos dos puntos a propósito del tema del seminario. Y de las tensiones voy a referir solamente 5 en función del tiempo, que tampoco voy a poder desarrollar, salvo en su característica general. Primero, algo que ayer se habló, la histórica, yo me permito calificarla así, cuestiones entre el soft law y el hard law, y el valor jurídico de muchas de estas decisiones, sean convencionales o no, jurisdiccionales o no, en el marco de una revisión tal vez, y por eso me gusta el manual que coordinaron los profesores, del clásico esquema de fuentes del derecho internacional. En segundo lugar, el debate sobre la capacidad hermenéutica de los órganos internacionales convencionales. Y aquí hay muchos temas en tensión. El valor jurídico, por supuesto, su aporte a la conformación de la opinio juris para alguna nueva costumbre internacional, asumiendo que son órganos creados por tratados, el rol del consenso internacional en la formación de obligaciones internacionales o de estándares, y menciona aparte de un tema del que tampoco me haré cargo, la labor interpretativa de la Corte Interamericana en base al artículo 29 del Pacto de San José. 29 del Pacto de San José, que te queremos y defendemos. Pero interpretación o creación de derecho, alcance de la interpretación evolutiva, del control de convencionalidad, interpretación por autoridad o auténtica. Bueno, quien interpreta, ahí hay muchas preguntas también interesantes. Tercero, la cuestión de las competencias concurrentes y los posibles conflictos de interpretación entre órganos internacionales y cómo inciden directamente en el impacto del valor jurídico de decisiones de otros órganos, que no son órganos internacionales de derechos humanos, pero sí son órganos internacionales y que emiten pronunciamientos que impactan en derechos humanos. Aquí podríamos listar en esa posible cuestión de competencia concurrente la Corte Internacional de Justicia, los órganos jurisdiccionales regionales, aplicando normas jurídicas que eventualmente son ajenas a los sistemas, la Organización Internacional del Trabajo y sus pronunciamientos. Hay pronunciamientos de la UNESCO en el marco de un procedimiento que no logré en este estado del arte revisar si está en aplicación, pero existe al menos formalmente un procedimiento de queja individual, y entiendo que así se llama, para los derechos que salvaguarda la UNESCO. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respecto al Tribunal Europeo, el Comité Europeo de Derechos Humanos, la Corte de Justicia de las Comunidades Económicas en África, las sanciones internacionales y los derechos humanos en la evolución que ha tenido el Consejo de Seguridad de la ONU, otro tremendo tema del que no podemos entrar. Perfecto. Cuarto, las razones de la práctica litigiosa estratégica internacional para elegir usar uno u otro mecanismo. Y digo elegir, y recurrir a uno u otro órgano en busca de una decisión internacional de derechos humanos. Y aquí, por supuesto, entran a jugar o a litigar las características de cada procedimiento. Si busco un dictamen, si busco una sentencia, y esto conversándolo con colegas de la práctica que toman un magíster en Derecho Público porque buscan este ejercicio profesional, con un marco constitucional complejo. Entonces, podemos solo mencionar que en el caso del procedimiento ante los órganos de tratados, hay un carácter casi jurisdiccional en la tramitación, pero son procedimientos más cortos, con menos formalidades que ante un tribunal, tramitación escrita, digitalizada, confidencial, no requiere representación jurídica. Y quinto, la naturaleza del contenido de las decisiones y su impacto en los ordenamientos internos por la posibilidad real o no de ser cumplidos, más allá de lo que surge de la queja individual. ¿Ya? La práctica revela aquí que hay una serie de recomendaciones que los estados asumen, que las plasman en política, que vienen de alguno de estos pronunciamientos de órganos internacionales. Traía unos ejemplos a propósito de los últimos pronunciamientos del Comité de la Eliminación de Discriminación Racial y de la Mujer contra Chile, pero en función del tiempo voy a ir directo a los desafíos y oportunidades para terminar. Entonces, no quiero terminar esta presentación con una sensación de mucho pesimismo o exceso de preocupación. Quiero plantear algunas oportunidades y creo que hay dos. Tampoco voy a poder desarrollar. La primera, muy local, creo que es importante repensar en la necesidad de tener una armonización, un marco constitucional, una interpretación de un marco constitucional más robusto en torno a la articulación del derecho internacional y el derecho interno. Y aquí felicito algunas últimas decisiones del Tribunal Constitucional en sus votos de mayoría procurando avanzar aquello. Ahora, esto no supone necesariamente que haya que abrir un nuevo momento constitucional. Yo creo que no hay agua en esa piscina en Chile por mucho rato, pero miradas armoniosas sobre la diversidad de fuentes,
tal vez no sacralizar, si me permite la expresión, tanto los tratados, porque cuando miramos los mecanismos de flexibilidad de los tratados, hay bastantes que algunos tratados pueden ser bastante blandos. Tal vez no es el caso de Chile, pero sí de algunos tratados como la CEDAW en otros países. Las competencias y los temas de decisiones, ya también me parece que es un tema importante de considerar, obligaciones que surgen de los tratados vigentes, como el 2 del Pacto de San José, el 1 y el 2 del Pacto de San José de Costa Rica, o mirar aquellas políticas. Tenemos la política de igualdad de género, de efectivización de derechos de la niñez y una política exterior feminista, por cierto, ya que estamos aquí, además de los planes de acción nacional que Chile ha emprendido pioneramente en temas de seguridad y defensa. Y voy cerrando. Si bien el quinto, inciso segundo, ha funcionado como norma de reenvío, puente de inclusión, y mucho le ha dado a la causa de derechos humanos, tal vez el momento podría ser armar una reflexión un poco más sistemática de lo que hemos hecho en los últimos 25 años. Y me refiero a el marca tu voto, y no estoy planteando que haya que volver a repetir esas iniciativas, quiero decir reflexionar, que llevamos 20 y tantos años hablando. Marca tu voto en 2012, si no me equivoco, el programa Puentes, académico, en 2015-16, un intento constitucional de la expresidenta Bachelet, 2 procesos constitucionales y entre medio, lo digo así a pesar que es del segundo, una comisión experta. Entonces sabemos que el derecho internacional no obliga a tomar decisiones, pero tal vez hemos hecho suficiente en Chile en los últimos años como para poder generar una comisión, un trabajo, no lo sé, pero bastante integrado. Y el bajo cumplimiento de los ODS, ya que fue documentado ahora en abril de este año aquí por la CEPAL, entre otras razones tiene que ver con este cumplimiento, con este contexto internacional de tensión al multilateralismo, a las reglas internacionales y tal. Y así fue dicho. Decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, entonces hay para todos los gustos estatales, gubernamentales, académicos y litigantes. Resultado del cumplimiento de estas decisiones también, de luces y de sombras. Quien podría pagar las consecuencias de un momento internacional complejo como el de ahora podrían ser estas decisiones o algunas de estas, ¿ya? Y por lo tanto las personas. Quiero cerrar entonces recordando al profesor, amigo, jurista y juez internacional Antonio Augusto Cansado Trindade, quien se fue muy pronto de esta vida terrenal y justamente en este mes de mayo se cumplen 2 años. Y además, si no me equivoco, fue este el último lugar de Chile, este salón en el cual estuvo él antes de, bueno, todo lo que vivimos en los últimos años. Seguramente él estaría construyendo nuevas argumentaciones desde su ilustrada mirada para seguir sosteniendo una de sus tantas propuestas, volver al origen del derecho internacional y centrarlo en la persona humana y desde ahí mirar las tensiones, los conflictos. El juez Cansado, quien fue, entre otras cosas, conocido o reconocido por su práctica habitual al votar en conjunto en los tribunales la sentencia, incluyendo en numerosas ocasiones un texto aparte, sus famosos votos razonados del juez Cansado Trindade, fue construyendo una doctrina jurídica que es digna de ser estudiada. Proyecto de vida, daño espiritual, memoria y necesidad, lo sabe muy bien el secretario general, el secretario de la Corte Interamericana, concepto de reparación, responsabilidad internacional, crímenes de Estado, etc. Yo específicamente, y así ahora sí termino y no empiezo a terminar, quiero traer a este seminario de su voto razonado en el caso penal Castro-Castro, el caso de alguna manera anterior, de hecho, a Campo Algodonero y que abre esta incorporación en el sistema interamericano de la perspectiva de género, de hace casi 20 años. La siguiente frase, y es el párrafo 17 del voto razonado del juez Cansado Trindade. En lo que respecta a la milenaria brutalidad humana, los hechos superan en mucho a la imaginación humana. Cuando uno piensa que ha imaginado lo peor, surge entonces un hecho que demuestra que el ser humano es capaz de ir aún más allá en el trato brutal dispensado a sus semejantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por la presentación. Creo que fue muy claro cómo el momento histórico que estamos viviendo se conecta con la realidad pragmática de la diversidad de órganos de derechos humanos que están cumpliendo un rol y los desafíos y oportunidades que estas realidades nos dejan y la importancia de volver a poner al centro del derecho internacional a la persona humana. Así que muchísimas gracias.
A continuación, voy a dar la palabra a Pablo Saavedra Alessandri, abogado de la Universidad Diego Portales y máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame. Desde 2004 que es el secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde previamente se desempeñó como secretario adjunto. Ha sido también abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y abogado de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Chile. Desde el año 2016 que es profesor adjunto en la American University Washington College of Law y desde el 2017 también profesor invitado en la Universidad de Navarra de España, en la Universidad Panamericana de México y la Universidad de La Sabana en Colombia. Asimismo ha sido profesor invitado de la Universidad de Notre Dame y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Autor de diversas publicaciones en materias de derechos humanos, es miembro del Consejo Editorial del Netherlands Quarterly of Human Rights y colabora de manera permanente con el Instituto Max Planck de Heidelberg. Profesor. Buenos días. Primero agradecer a quienes me invitaron para este seminario, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Tribunal Constitucional, a reflexionar, podríamos decir, sobre el diálogo entre el derecho nacional y el derecho internacional. Y el tema de nosotros es el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, en mi caso, y cómo son las herramientas que ésta tiene para hacer efectivo este cumplimiento. Pero no puedo dejar de mencionar, hacer algunas reflexiones, un poco del panel de ayer y reflexionar sobre qué significa ser parte de un tratado internacional y en este caso la Convención Americana. Yo llevo 30 años fuera de Chile. Yo creo que esa foto debe ser como 25 años atrás. Todavía estaba el pelo sin cana. Yo recuerdo cuando estudiaba, antes que Chile sea parte de la Convención Americana, esto era impensable, lo que estamos hablando hoy día. Teníamos en el ADN de todos los profesores la pirámide kelseniana, con una constitución cerrada y una interpretación cerrada. Eso era. Y estos son procesos evolutivos. Chile en 1990 ratifica la convención y empieza un proceso largo, que es no solo un proceso jurídico, sino yo creo que también es un proceso cultural, que es de apertura al derecho internacional. Y cada país tiene tiempos que le va demorando esto. Algunos lo hacen más rápido, otros más lento, pero veo que aquí en Chile ya está la reflexión y ha estado ya desde un tiempo. Ayer se discutió mucho sobre el tema de la jerarquía. ¿Qué significa control de convencionalidad? ¿Cuál es la jerarquía? Si es parte de un bloque de constitucionalidad, supralegal, no es ley, se discutió mucho. Pero hay una palabra que yo creo que es lo que, más allá de esta carrera y cómo ponerlo, que es lo que nos debe motivar y a lo que apunta el derecho internacional, es la eficacia de los derechos. Darle contenido y alcance y eficacia. Más que un tema de una pelea de jerarquía, es cómo darle eficacia a los derechos. Y ahí, ya que Jimena nos recordaba al juez Antonio Cansado, quien me llevó a mí a la Corte Interamericana, quiero decir una frase de él, cómo darle eficacia a la dignidad humana. Y ese es el rol de un tratado de derechos humanos, cómo darle eficacia a la dignidad humana. No es un tema de pelea, insisto, de jerarquía, sino eficacia de los derechos y la dignidad humana. De esto me podría exponer, pero me voy a ir a mi tema, que es el cumplimiento de las sentencias de la Corte. Y cumplimiento muchas veces se piensa como impacto. Y yo creo que impacto y cumplimiento son dos conceptos diferentes. Y quiero este concepto de impacto mirarlo de una triple perspectiva y después voy a ir aterrizando. Uno es el cumplimiento propiamente tal de las sentencias de la Corte en lo que significa su reparación. Esa es una mirada. Otro es el impacto transformador que tienen las sentencias de la Corte para un país determinado.
especialmente mirado desde la óptica de las garantías de no repetición, a lo que me voy a referir posteriormente. Y otro es la mirada de la trascendencia de las decisiones de la Corte Interamericana, que también impacta. No me voy a referir a esto, pero voy a poner un ejemplo. El caso Campo Algodonero, el primer caso sobre violencia de género. ¿Es un caso de México o es un caso ya de regional? Es un caso regional. Un caso Karen Atala, ¿es un caso de Chile o es un caso regional? Es un caso regional. Y así podemos poner mucho más. Esa esencia de la interpretación que hace la Corte trasciende un caso determinado y permea los diferentes órdenes jurídicos. Y ahí es donde entra, que tampoco me voy a meter, el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad es la esencia que el primer juez interamericano no está en San José, sino está en los órdenes jurídicos nacionales. Esa es la esencia y la lógica del sistema interamericano. Cada uno de los jueces son jueces interamericanos. Y es eso lo que están llamados a esta integración y a este diálogo, que podríamos decir buscar una interpretación conforme entre el derecho nacional y el derecho internacional para darle eficacia a los derechos y fortalecerlos. Pero no me descuenten como Jimena toda esta parte introductoria de esto. Yo me quiero referir al cumplimiento de las sentencias de la Corte. Nosotros cuando dictamos una sentencia, las sentencias tienen tres partes, generalmente excepciones preliminares, o cuatro, excepciones preliminares, hechos, cuando se determina si el Estado es responsable o no, y si se ha determinado responsabilidad internacional del Estado, se dictan reparaciones. Y, ojo, llamo el concepto, dicta una reparación de carácter integral a lo que me voy a referir posteriormente. Se dicta esta sentencia y no es que el caso se cierre, sino entra una nueva etapa, que es la fase de supervisión del cumplimiento e implementación de las sentencias de la Corte. Ahí es donde nosotros tenemos una gran diferencia con el sistema europeo de derechos humanos. El sistema europeo de derechos humanos es un órgano político, el Comité de Ministros, quien hace la supervisión del cumplimiento. En nuestro sistema es la propia Corte, y creo que está bien, en nuestro caso, por la naturaleza de las reparaciones que hacemos, que es imposible que la vean los órganos políticos. Y antes de entrar al cumplimiento, y para entender toda esta mecánica, las herramientas que tenemos y las problemáticas que le creamos a los tribunales internos, a Tomás Pascual, hay que entender el concepto de reparación integral. Y aquí quiero también traer a colación a la discusión interna que teníamos en la Corte en su momento y que fue muy motivada por el juez Antonio Cansado. Ojo que yo hablo de reparación integral y no indemnizaciones. La primera sentencia de la Corte, que fue el caso Velázquez Rodríguez, un caso de desaparición forzada de Honduras, la Corte solo fijó indemnizaciones. Y el Estado las pagó inmediatamente. Y ahí vino una gran reflexión de la Corte. Las violaciones de derechos humanos solo se pueden reparar con indemnización, es decir, desaparezco, torturo, destituyo jueces, discrimino con una indemnización económica, o el daño que se produce es mucho más profundo y tenemos que tratar de reparar este daño. Y así la Corte empezó a construir el concepto de reparación integral, porque este daño tiene una dimensión mucho más profunda en la persona y en la sociedad de un país determinado. Y creó este concepto de reparación integral que tiene diferentes modalidades, que es lo que voy a empezar a mostrar, y también dificultades a la hora de implementación y para nosotros supervisar la sentencia. Podemos decir que tiene 5 modalidades esta reparación integral y voy a ir poniendo algunos ejemplos y dificultades que tiene. Por supuesto, tiene un concepto indemnizatorio por daño moral y daño material. Pero nos empiezan algunos problemas también para que vean cómo nosotros jugamos en la Corte con cierta flexibilidad a la hora de fijar estas indemnizaciones o cómo proceder. Por ejemplo, dificultades que se han venido presentando. Una vez recibimos un caso de Ecuador sobre la expropiación del Parque Metropolitano de Quito. Imagínense una expropiación de parte importante del Cerro San Cristóbal, que era de propiedad
privada y a la señora no le pagan la indemnización. Se lo expropian. ¿Y cómo fijamos esa indemnización? Nosotros somos un tribunal tampoco comercial o que estas materias. La Corte, dentro de su supervisión, creó un tribunal arbitral. Y después nosotros, esa sentencia del tribunal arbitral, la homologaba. Un éxito. Salió $30 millones la expropiación, el Estado pagó, pero lo pudimos determinar cuantitativamente. Lo mismo un señor que perdió su empresa por un tema que lo acusan de narcotráfico, pasa la empresa a manos del Estado, después es declarado inocente, pero por 8 años una empresa prácticamente colapsó. ¿Cómo fijamos el valor de comercial? También tribunal arbitral, es decir, empezamos a usar creatividades y los Estados la cumplen. Y hay miles de cosas más que podría hablar de indemnizaciones. Pero para los Estados, pónganse en la postura del Estado. ¿Quién paga? Paga el Ministerio de Relaciones Exteriores, paga la Presidencia de la República, paga el Ministerio de Justicia y empiezan los problemas. ¿Quién paga cuando aparece una sentencia en la Corte? Y yo creo que ahí hay muy buenas prácticas en algunos países de la región, que es crear en el presupuesto nacional, generalmente en las partidas de Ministerio de Justicia o Cancillería, pago de indemnizaciones por decisiones de los órganos internacionales. Y ahí tienen inmediatamente un mecanismo para pagar. Pero esos son unos problemas también a la hora de operativizarla interna los Estados. Vimos indemnizaciones, vamos, otro tema que tiene nuestra reparación integral, restitución. Es decir, tratar de volver a la situación anterior a que se hubiese configurado la violación. En muchos casos esto no es posible, pero en algunos sí. Por ejemplo, libertad. La Corte ha ordenado en algunos casos cuando la libertad de la persona. Imagínense un tribunal que tiene una persona privada de libertad, o darle la libertad. Y los Estados han encontrado los mecanismos para otorgar la libertad. Otro tema de restitución muy importante que tenemos en muchos países, casos, restitución de tierra a las comunidades indígenas. Tenemos casos de Paraguay, tenemos casos de Ecuador diferentes, o saneamiento de la propiedad indígena cuando está invadida por terceros y hay que sanearla. Pero eso afecta, imagínense, derechos de terceros. Muchas veces también hay empresas puestas ahí. ¿Cómo crear los mecanismos? O que les den tierras alternativas. Y para eso quiero aquí ir creando otro concepto que es la supervisión que tiene nuestra herramienta, que la voy a explicar después. Necesariamente es el diálogo. Es el diálogo, la Corte va llevando un diálogo entre las diferentes partes para, por ejemplo, restituir tierra, sanear tierra, porque hay muchas personas y comunidades involucradas. Para que vayan viendo las complejidades. Y pónganle esto al Estado, que tiene que implementar esto y con la diversidad de actores que tiene que actuar. Otro tema, otra dimensión que tiene esta reparación que dictamos nosotros, está el tema de las atenciones de salud. Salud física, psicológica, psiquiátrica, especialmente enfocada en los casos de graves violaciones de derechos humanos y también en otros, cuando la violación le ha causado un gran impacto a la víctima. Y ahí vienen también los problemas. ¿Cómo implementamos esto? Generalmente, por ejemplo, si fuese un caso de Chile, le tocaría a Cancillería, a la Dirección de Derechos Humanos, pero esto se involucra al Ministerio de Salud. Esto hay que bajarlo a veces a la municipalidad, al hospital respectivo. Y empiecen a imaginarse toda esta maquinaria que empieza a moverse tras la implementación de una sentencia de la Corte. ¿Por cuánto tiempo vamos a dar las atenciones de salud? Ojo, y que esto es un cumplimiento bueno en estos puntos de la sentencia, pero hay que crearlo. Y hay una buena práctica en lo que han hecho en algunos casos mexicanos, crear protocolos. Porque como todas las instituciones, cambian los gobiernos, cambian las personas, se pierde la memoria histórica muchas veces, y crear protocolos de actuación respecto de víctimas para que les den las atenciones de salud. Llevamos 3, vamos 4. Los temas de satisfacción.
Es decir, diversas medidas para darle una satisfacción a las víctimas, que ahí tenemos muchas modalidades. Pedidos de perdón público. Hace el martes pasado, por ejemplo, en Chile, se pidió perdón público a los profesores de Chañaral. Un caso contra Chile que lo hizo el presidente Boric en La Moneda, y todos los profesores acuden. Aquí quiero hacer una reflexión de ese caso. ¿Por qué llega ese caso a la Corte Interamericana? Por el incumplimiento de la sentencia chilena, es decir, el no cumplimiento de las sentencias chilenas es lo que deriva en llegar el cumplimiento de este caso. Y pongo énfasis en esto porque hay muchos casos que nos están llegando a nosotros, que es por incumplimiento de la sentencia, ya sea Corte Suprema, tribunales constitucionales y otros tribunales, en los órdenes jurídicos nacionales. Pero ahí empiezan también, como digo, tiene un espíritu muy dialógico, ¿quién va a hacer el reconocimiento? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde? Es un diálogo entre víctimas y el gobierno. Eso pasa. Monumentos, hacemos películas, libros, calles, hospitales, becas de estudio. Bueno, le digo, podemos tener más de 80, 90 diferentes tipos de reparaciones con una modalidad satisfacción. Pero esto hay que implementarlo. Alguien lo tiene que hacer en el orden constitucional. Empieza a mover también toda la maquinaria del Estado. Y más complejo es cuando son estados federales. Ahí se viene otra con 3 o 30. Entonces, porque la más importante los tribunales. Después viene, y ayer lo explicaba muy bien Andrés Muñoz, el deber de justicia penal. ¿Qué hace un Estado cuando la Corte dice deje sin efecto su sentencia? Reabre investigaciones, no aplique la prescripción, no aplique la ley de amnistía. Esto es una cosa juzgada fraudulenta. Entonces, y esto para los tribunales es fuerte. ¿Cómo lo adaptamos? Yo creo que Chile es un ejemplo del pragmatismo, cómo implementar de buena fe la sentencia de lo que ha hecho la Corte Suprema. Creo que hay que destacarlo, no digo continuo, pero es destacable lo que hizo en Norín Catrimán, lo que hizo en el caso Órdenes Guerra, es destacable. Y después viene la garantía de no repetición. Es aquí la garantía de no repetición. Cuando vemos que el hecho que genera la violación tiene un carácter estructural, ya sea en una norma jurídica o en una práctica asentada en el Estado, la Corte le ordena al Estado cambie esa norma jurídica o cambie esa práctica. Ojo que esto es reparación estructural, este impacto estructural, pero también es prevención, porque si se hace el cambio vamos a evitar que hechos similares nos sigan llegando a nosotros. Y ahí tenemos muchos ejemplos. Veamos, partamos Chile y solo voy a nombrar y vamos para arriba. La última tentación de Cristo. El caso Clot Reyes. Ojo que el caso Clot Reyes también hay que pensar esta lógica. ¿Cuántas veces la sentencia de la Corte no solo ir contra el Estado, sino coayudan a ciertos procesos legislativos que por X motivos están parados por las diferencias? Ahí tenemos un caso. Perú, las leyes de amnistía, lo decía ayer el magistrado, el caso Barrios Alto. Desmoronó todo el andamiaje de impunidad que se había creado. Y eso coayudó al Tribunal Constitucional en su momento y a las autoridades para desmontar. Vamos, Costa Rica, los casos de fertilización in vitro que estaban prohibidos, la doble instancia, México, todo el tema de jurisdicción militar, que las violaciones de derechos humanos las veían la jurisdicción militar y esto cambió absolutamente. Es decir, son cambios estructurales. Muy importante, y aquí yo digo, y podemos poner muchos otros ejemplos, pero cómo esto, más allá que dicen muchas veces, vos esto se mete a la soberanía del Estado, piénsenlo, esto ha coayudado a los Estados. Es una herramienta para coayudar y profundizar la democracia y la protección efectiva de los derechos. Generalmente, salvo casos muy excepcionales con algunos países determinados, tenemos un antagonismo en esto, pero el resto se cumplen, se demoran, porque imagínense mover los legislativos, cambio de práctica, etc. Otro ejemplo, por ejemplo, así cambios estructurales de una práctica. Los cambios en protocolos en muchos países, Guatemala, México y otros que ha sido, para la búsqueda en los casos de desapariciones, especialmente
los casos de feminicidio, cuando una mujer desaparecía la buscaban 5 días después. Esto debe ser inmediato, ahí es donde se produce la desaparición y la violencia sexual. Esto lleva a muchos cambios de práctica en la región. Pero ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Y ya por los 20 minutos que me quedan, les voy a explicar rápido la herramienta que tenemos en la Corte. Y estas herramientas las hemos ido aprendiendo también en el tiempo. Son herramientas dialógicas. Y uno es todos los informes escritos. Realmente una sentencia de Estado manda un informe como usted está cumpliendo esto, y de eso presentan observaciones las víctimas y la Comisión Interamericana. ¿Se cumplió o no está cumpliendo? La burocracia nos come, etcétera. Tenemos audiencias. Después, a partir del año 2007, la Corte empezó a realizar audiencias. Audiencias del caso en particular, audiencias estructurales, por ejemplo, en los casos de jurisdicción militar en México, audiencias estructurales, todos los casos teníamos lo mismo, vamos a analizar esto. Audiencias, por ejemplo, el deber de justicia penal en todos los casos en Guatemala, una audiencia de referentes casos, es decir, estructurales cuando tenemos la misma medida de reparación en casos diferentes. Y estas pueden ser públicas, privadas, y algo que está haciendo muy bien, creo, la Corte, es también hacer audiencia en los países de supervisión. Recientemente el juez Pérez Manrique estaba haciendo audiencias de supervisión de diferentes casos aquí sobre Chile, 3 audiencias, y esto lo estamos haciendo en varios países. ¿Qué ayuda a eso? Que realmente puedan participar muchos más funcionarios de Estado en esto. Ir a San José es caro, aquí pueden participar diferentes instituciones. Otra herramienta que estamos usando, visitas in situ, a terreno. Por ejemplo, todos los casos de comunidades indígenas, a la hora de demarcación, ver si hay que remover gente, etcétera, se va a terreno. La Corte está yendo a terreno, por eso tengo un tema que cada día esta es más una Corte de toga y mochila. Toga por el concepto de estrado que estamos arriba, pero también mochila que es una Corte que baja a terreno también a recabar pruebas y en estos casos a supervisar el cumplimiento de la sentencia. Cómo se están haciendo, por ejemplo, tanques de agua para poblaciones vulnerables. En Chile fuimos a ver el Hospital Sotero del Río sobre los pabellones para atención geriátrica que no habían, y esto fue ordenado por la Corte. Es decir, esos son otros mecanismos que estamos haciendo, yendo terreno. También le estamos pidiendo información directa a Ombudsperson, a las instituciones nacionales de derechos humanos, cada vez más. Y aquí quiero rescatar una práctica que me parece muy saludable que al cumplimiento de sentencia ha implementado Brasil. Brasil creó en el Consejo Nacional de la Justicia, es decir, el órgano máximo de la Administración de Justicia, la unidad de monitoreo del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Ojo, el máximo órgano judicial de Brasil, no como órgano de Estado, sino como órgano independiente, ellos están constantemente, a pedido de nosotros, enviándonos información. Miren, esto está bien, esto está mal, cuidado con esto, hagan esto. Es decir, la justicia coayudando a la Corte en el monitoreo. Y esto mismo lo está empezando a hacer el Ministerio Público en Brasil, la Fiscalía Laboral y otros tribunales. Es decir, ahí estamos viendo un cambio también de paradigma importante y como las buenas prácticas que hay. También nos abrimos amicus. Hoy en día cada vez estamos produciendo, universidades están presentando amicus sobre especialmente el cumplimiento de las sentencias en la parte estructural. Y esta es una mirada muy general sobre los temas de cumplimiento, las dificultades que hay. Si ustedes se dan cuenta, se mueve toda la maquinaria del Estado, a los diferentes poderes y toda la, digamos, la administración interna. Pero si uno ve el cumplimiento, yo soy de los que los miro el vaso medio lleno más que medio vacío. ¿Se demoran? Sí, porque hay que mover todo esto, pero el cumplimiento por lo general es bueno. Lo dejo ahí para también abrir un espacio para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Realmente creo que fue una exposición muy clara en relación a cómo las 5 modalidades que utiliza la Corte para poder asegurar esta eficacia de los derechos a través de una reparación integral de las víctimas. Por último, pero no por eso menos importante, voy a dar a continuación la palabra
a Tomás Pascual Rique, abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la London School of Economics and Political Science. Autor de diversas publicaciones, es actualmente el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Anteriormente se ha desempeñado como abogado litigante del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile, como asesor en Derecho Penal y Derechos Humanos del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, como consultor para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y como jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública de Chile. Es actualmente profesor de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Valeria. Saludo a todos quienes nos acompañan en la sala el día de hoy y quienes nos están viendo, si es que nos están viendo. Si no, va a quedar grabado, así que nos van a ver en algún momento a través del streaming, por cierto, al Tribunal Constitucional, con el que venimos trabajando hace unos meses en la organización de esta actividad, particularmente a la ministra María Pía Silva, y, por cierto, al equipo del Tribunal Constitucional. Veo a Matías y veo también por ahí a otras personas que han estado acompañando, y a la Dirección General Jurídica de esta Cancillería, que también ha encabezado la organización por parte de la Cancillería, en cabeza del director Claudio Troncoso y don Luis Serrano, que está por allá escondido también. Así que creo que es importante reconocer el trabajo para que podamos estar hoy día conversando sobre esto. Voy a ser un poco más disruptivo a pesar de que yo vengo de la Cancillería respecto de estas materias, porque nos toca, como dijo Pablo, implementar, ¿no?, las decisiones de los órganos. Voy a hablar de los órganos de protección internacional de derechos humanos. Permítanme, en todo caso, antes de comenzar, aunque ya me puede empezar a descontar el tiempo, recomendarles la lectura, si alguien tuviera mayor interés en ver la situación actual en materia de cumplimiento de decisiones de órganos internacionales de protección de derechos humanos en Chile, de este informe temático que hizo la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a través del Centro de Derechos Humanos, justamente promovido por un estudio que solicitó la Cancillería el año pasado a través de su Dirección de Planificación Estratégica, transformando compromisos en acciones. Lo pueden encontrar en la página web del centro o en Google. Básicamente googlean y lo encuentran. Tiene un análisis muy exhaustivo de la situación actual en materia de cumplimiento y una serie de recomendaciones, varias de las cuales estamos implementando actualmente. Así que agradezco al centro. Nos acompaña además Constanza Núñez, que va a estar en el panel siguiente. Y también a los panelistas del panel siguiente les voy a dejar alguna tarea, si es que me lo permiten, ¿no? Porque el cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales y la recepción de los tratados y de las decisiones de los órganos internacionales son aspectos que van de la mano, ¿no?, en algún punto. Y entonces, dada también la calidad de quienes expondrán, me permito también dejar algunas ideas o sugerir algunos elementos que quizás ellos puedan complementar si es que lo desean, dadas las exposiciones. La tendencia regional identifica la estructura de instancias, dependencias, estructuras y normativas estatales que intentan asumir de manera seria los procesos de seguimiento, cumplimiento e implementación de decisiones internacionales de derechos humanos. Esa es la tendencia. Hay un informe de la Comisión Interamericana del año 2023, un informe temático sobre mecanismos que recomiendo también leer para tener una mirada regional y que repasa, ¿no?, buenas prácticas y el estado actual de la situación en materia de cumplimiento en la región. Y la tendencia, dice la Comisión, y esto es parte del informe, dice que las iniciativas regionales asumidas se caracterizan por procesos fragmentados de implementación que suelen sustentarse en la naturaleza federal, en la distribución de competencias de cada Estado y en la división de poderes, ¿no? En el caso de Chile, división de poderes, Estado unitario, debiera ser más fácil, ¿no? Imagínense un Estado federal en el cumplimiento de una sentencia o una decisión de un órgano internacional, las complejidades que eso supone, ¿no? Si ya nos cuesta a nosotros poner de acuerdo a la administración del Estado, a los distintos poderes, a pesar de que somos un Estado unitario y hipercentralizado, no me quiero imaginar, o sea, me lo imagino porque lo he conversado con los colegas de Brasil, Argentina, México, etcétera, las dificultades que tienen en esta materia. Y por lo tanto la Comisión ha identificado que en este escenario de cumplimiento existe una intervención preponderante del Poder Ejecutivo y una intervención marginal del Poder Legislativo.
Además, la Comisión destaca que estas iniciativas no muestran una articulación gubernamental predecible entre las distintas instancias del Estado. Sí, en un momento pueden decir A y en un momento más adelante pueden decir B. No solo por los ciclos gubernamentales, sino también por las composiciones de los tribunales o las composiciones de los poderes legislativos. Aunque en algunos estados existen lineamientos legales que ordenan la conformación de instancias estatales que promueven el cumplimiento de órdenes internacionales, existe una reglamentación deficiente, esta es la tendencia, de los procesos y competencias específicas que dichas instancias asumen. Esta falencia genera que gran parte de las acciones de estas instituciones dependan, y esto es brutal, pero es real, y también pasa en Chile, de la perspectiva y validez que le asignan las personas que laboran en ella. O sea, básicamente el funcionamiento depende de las personas que están en determinado momento, en determinado lugar. Lo que da cuenta de una fragilidad institucional muy compleja para cumplir las decisiones internacionales en materia de derechos humanos. El cumplimiento e implementación de las decisiones internacionales en materia de derechos humanos es un fenómeno complejo. En su desarrollo intervienen factores difíciles de articular que en conjunto reducen las posibilidades de que dichas decisiones se vean materializadas. El informe de la Comisión Interamericana identifica 5 retos, ¿no?, en esta materia. La prevalencia de una visión centrada en el Estado, el diseño de organismos internacionales y el alcance de sus facultades, conceptualización del cumplimiento como un proceso fragmentado, la naturaleza de las recomendaciones y de los mecanismos de las que derivan, ausencia de condiciones sociopolíticas y legales que promuevan el cumplimiento. Yo voy a dar algunos ejemplos del caso de Chile, ¿no? Y quiero que también siempre tengan en mente, ¿no?, la tensión que esto produce. O sea, el último punto es, ¿qué es esto de la ausencia de condiciones sociopolíticas y legales que promuevan el cumplimiento? No es lo mismo, pero solo recuerden hace 6 años una carta suscrita por 5 estados de la región, entre ellos Chile, ¿no?, promoviendo la importancia de llevar adelante, que en la práctica, en teoría, está impecable, ¿no?, el principio de subsidiariedad, ¿no?, y promover un margen de apreciación, porque los estados estamos en mejor capacidad para saber cómo cumplir las decisiones internacionales. Por lo tanto, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, no nos diga cómo tenemos que cumplir, porque nosotros sabemos cómo tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, dótenos de este margen de apreciación que en el sistema europeo funciona, cuando el sistema europeo puede tener otras particularidades, como lo dijo Pablo. Entonces, tengamos eso en mente, ¿no? O sea, esto produce una tensión en una postura, no sé si llamarla neosoberanista, pero quizás Constanza, que ha escrito sobre esto, lo puede desarrollar. No estoy dando una tarea, esto es muy ¿cómo decirlo, no? Fresco de mi parte, una palabra muy coloquial. Pero estos impulsos de retraerse, ¿no?, de los sistemas de protección internacional. Lo cierto es que en la posición en que nosotros estamos hoy día sería ideal, ¿no?, porque en realidad cumplimos como podemos y como queremos, y Corte, en realidad, Comisión, no nos diga que está mal o está bien, porque somos soberanos para poder nosotros determinar cómo llevamos adelante el cumplimiento. Pero esto no es Westfalia, ¿no? No es la idea de Estado-Nación construida en el siglo XV. Esto es 2025, post-Segunda Guerra, y ciertas limitaciones que nos dimos los Estados para decir, básicamente, los Estados tienen un límite al ejercicio de su soberanía y su acción, que está dado en la protección de los derechos humanos de las personas. Y por lo tanto ya no me obligo con otro Estado, como lo hacía siempre, como par, me obligo respecto de ciudadanos. Y por lo tanto hay órganos de supervigilancia mayores, ¿no?, que me pueden decir efectivamente, oiga, esto no está bien así, o tiene que hacerlo de otra manera. Porque si no, la idea de volver a retrotraernos, ¿no?, o a encapsularnos como Estados-naciones y con una lógica irrestricta del principio de no intervención, puede volver a decir que en realidad yo me doto de una legislación X que me permite matar a determinadas personas porque son de determinada naturaleza, como lo hizo el régimen nazi.
Estoy llevando el argumento al extremo, evidentemente que esto tiene un montón de matices, pero lo que quiero llamar la atención aquí es que esta tensión es permanente, hay que hacerse cargo, no basta con descalificarla, ¿no? Porque los órganos de protección internacional no son perfectos y muchas veces, como lo voy a relevar acá, adoptan decisiones que son problemáticas para los países, sobre todo cuando no tienen marcos normativos que permiten cumplirlas, ¿no? De modo que estoy llevando, insisto, un poco al extremo, por eso le doy un poco más disruptivo, pero quiero poner en evidencia las tensiones que esto genera y las diferencias de opiniones que me parece que son legítimas y finalmente contribuyen a mejorar el sistema de protección. Entonces, siguiendo con la propuesta de la CIDH respecto a cómo funcionan los mecanismos de cumplimiento, sugiere, ¿no?, la necesidad de avanzar en mecanismos de carácter institucional permanente, que tengan sostenibilidad financiera, que tengan una estructura normativa definida, que cuenten con un enfoque integral, que sean accesibles y finalmente que tengan un compromiso con la transparencia. ¿Cuál es la situación en Chile? Y aquí tomo el informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile dice en su informe: el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones deriva de la ratificación de tratados internacionales por parte del Estado chileno en el marco de los sistemas de protección. Además, el fundamento constitucional estriba, ¿no?, en el artículo 5, inciso segundo de la Carta Fundamental. El diagnóstico del modelo chileno revela deficiencias que dificultan el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones internacionales de derechos humanos debido a los siguientes factores. 1. Fragmentación normativa, ¿no? 2. Falta de mecanismos institucionales adecuados. 3. Controversias internas sobre la obligatoriedad de la diversidad de recomendaciones internacionales. 4. Falta de especificación de las medidas concretas que deben implementarse. Esto se da sobre todo en materia de recomendaciones porque la Corte Interamericana suele ser mucho más precisa en esto. 5. Financiamientos inadecuados. 6. Ausencia de un enfoque de derechos humanos en algunas instituciones. 7. Deficiencias de coordinación, o sea, una llamada de atención a la Cancillería, que es la que tiene que coordinar, ¿no? 8. Carencia de cooperación efectiva por parte de algunos órganos estatales. Tenemos una variedad, lo dijo la profesora Gauché, de mecanismos que nos obligan, ¿no? Y tienen distinta naturaleza jurídica. Tenemos recomendaciones y sentencias, lo vamos a dividir en esos dos grandes elementos. Básicamente, y aquí voy ya a la tercera parte de la exposición, el funcionamiento en la práctica en Chile, ¿no? Quizás es lo relevante, que no está escrito salvo en este informe, pero cómo funciona. En la práctica esto ha funcionado a través de mecanismos ad hoc, ¿no? El cumplimiento de recomendaciones y decisiones internacionales, pero sobre todo de decisiones internacionales. Me refiero a dictámenes, me refiero a sentencias, me refiero a informes de fondos de la CIDH. Y en algunos casos llamamientos urgentes de algunos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. El funcionamiento ad hoc entonces radica en la Cancillería, porque tiene la facultad legal de la representación ante los órganos internacionales y de movilizar al aparato estatal para que cumpla, ¿no? En materia de recomendaciones, esto está más diluido porque como hay un examen de reportabilidad cada cierto periodo de tiempo, suele ir poniéndose al día el Estado conforme a planes y políticas que lleva adelante y que trata de empalmar, ¿no?, con algunas de las recomendaciones. Muchas veces estas son coincidentes y a partir de la irrupción de la Subsecretaría de Derechos Humanos esto tiene mayor coherencia porque hay un órgano de la Administración del Estado encargado de transversalizar las políticas de derechos humanos, muchas de las cuales vienen justamente de estas recomendaciones. Por lo tanto, hay por así decirlo, una doble vía, ¿no?, que permite dar cumplimiento a esto en planes y políticas y no exige que la Cancillería esté respecto de cada recomendación exigiendo el cumplimiento a cada órgano del Estado, ¿no? A pesar de todas estas dificultades, y lo dijo Pablo antes, Chile tiene un récord de cumplimiento bastante bueno, por sobre la media del sistema interamericano, a lo menos, ¿no? Si en el sistema interamericano, en materia de cumplimiento de sentencia, si desglosamos las medidas de reparación, debe ser menos del 50% en promedio de cumplimiento. Chile tiene cerca de un 60%, ¿no? Y acabamos de tener cumplimiento íntegro de una sentencia en menos de 3 años, lo que es inédito también para el Estado de Chile. Y esto se ha reflejado en que, a pesar de todo lo que yo he señalado, La última tentación de Cristo, Claude Reyes, Palamara, García Lucero, Almonacid Arellano,
Norín Catrimán, Maldonado, todos casos de la Corte Interamericana han dado paso a modificaciones legales, a creación de institucionalidad, a adecuaciones normativas o incluso de interpretación jurisdiccional, ¿no? Inaplicabilidad del decreto de ley de amnistía, del estatuto de la prescripción, incluso de la media prescripción en materia como minorante de responsabilidad por parte de la segunda sala de la Corte Suprema. Creación del Consejo para la Transparencia, ¿no? Modificación de las leyes de jurisdicción militar, la 20.000, la tengo anotada acá, 477 el año 2010, la 20.968 el año 2016, ¿no? Investigaciones de oficio realizadas por ministros instructores en visita o tribunales unipersonales de excepción en materia de tortura, caso Maldonado, Academia de Guerra, ¿no? O la ministra Plaza. Y tenemos algunos ejemplos bien notables y me gustaría leerlo. A pesar de esta situación de falta de normativa, de fragmentación, el Poder Judicial en esto en Chile ha sido un referente. En el caso Norín Catrimán, que mencionó el secretario de la Corte con anterioridad, ¿qué hizo la Corte Suprema? Fíjense. Llamó a una sesión pleno, estaba en ese caso, yo me acuerdo, estaba la Defensoría, estaba el defensor Manque, que está también presente acá. Uy, me quedan 3 minutos ya. Y llamó a una sesión pleno donde participaron los intervinientes, ¿no? Para efectos de definir, porque no hay una norma que le permita a la Corte revisar sentencias de tribunales internacionales. Y dijo: la ausencia de mecanismos internos que prevea específicamente fórmula procesal indispensable para ejecutar lo resuelto por la Corte Interamericana no inhibe ni excusa a este tribunal de resolver lo pertinente, ya que la mantención del estatus de incumplimiento que ha sido constatado por la resolución que se ha dictado en la fase de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte podría generar nuevas responsabilidades para el Estado de Chile al tratarse de conductas lesivas de garantías fundamentales y que han sido verificadas por el Tribunal Internacional competente. La propia Corte Suprema, a través de su máxima autoridad, que es el Tribunal Pleno, se dotó a sí misma, ¿no?, de una definición para efectos de dar cumplimiento a esta medida y dejar sin efecto en todos sus extremos las sentencias condenatorias. Los desafíos, porque voy a pasar a los desafíos que tenemos, es básicamente generar un mayor cohesión con el Poder Legislativo para efectos de las modificaciones legales. Ahí están nuestros principales problemas de cumplimiento. Estoy hablando en materia de sentencias, a pesar de los avances, digo. O sea, todo esto a pesar de que efectivamente tenemos una buena creación de institucionalidad, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, institucionalidad en materia de derechos humanos que han venido por la vía de recomendaciones o de sentencias internacionales. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Institucionalizar, ¿no? Y el ideal, ¿no?, tener una ley marco. Institucionalizar, ¿cómo? 2006, está el subsecretario Rivero, yo no sé si en esa época él estaba trabajando acá, pero el actual ministro sí estaba trabajando acá. Y él me comentaba que el 2006 él fue parte de la creación de la Comisión Coordinadora para el Cumplimiento de Obligaciones Internacionales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Una comisión que después no sesionó mucho y que acabamos de reactivar, modificando el decreto supremo que la creó, el 323 creo que es el que la creó, ¿estoy bien? ¿Sí? Y por el decreto supremo 67 que lo complementa. Una comisión que trabaje sobre la base de una reglamentación que estamos desarrollando a través de una resolución exenta, son los elementos normativos que tenemos, y que nos permita en definitiva, a través de 4 subcomisiones, dar cumplimiento, ¿no?, al seguimiento de recomendaciones y también a las decisiones contenciosas, digámoslo. Esto sesionó hace una semana, el 29 de abril, con el ministro Van Claveren y con la presencia de varios ministerios, porque hay muchos ministerios involucrados. Entonces, ordenar, evitar la fragilidad institucional, que esto dependa de la buena voluntad de los funcionarios de turno. En general ha habido buena voluntad, porque dentro de todo hemos tenido un buen índice de cumplimiento, ¿no? Quizás es una virtud local que hemos tenido, han habido personas que han creído en esto y han dado cumplimiento, y los tribunales, por cierto, han recogido el guante en ese sentido.
Establecer un mecanismo claro y eficiente, que es parte de este orden interno, incorporar el trabajo de los órganos autónomos, ya sea constitucional o legal, a esta materia, considerando las dificultades normativas. Por vía del decreto no podemos involucrar al Poder Judicial o al Poder Legislativo, tiene que ser por vía de ley. No podemos involucrar a otros órganos autónomos. El Centro de Derechos Humanos hace una propuesta interesante sobre el rol de la Contraloría. Entonces, hay elementos que podemos ir generando y esta institucionalidad, quizás a nivel infralegal, que vamos a dejar instalada, sirva, ¿no?, para que ordene lo que ya se hace y eventualmente marque, ¿no?, una preparación para que el día de mañana esto finalmente pueda ver la luz a través de un mecanismo legal que ordene de mejor manera, tal como lo hace la coordinación coordinadora del sistema de justicia criminal, ¿no?, donde confluye el Poder Judicial, el Ministerio Público, en una comisión creada al alero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, haga algo similar, ¿no?, en materia de cumplimiento. Le dé más pautas más claras a los tribunales nacionales para cumplir cuando se trata de revisión. Y con esto termino, porque tenemos un desafío, por ejemplo ahora, caso Vega González y otros, en que la Corte Interamericana ya no pide anular sentencias respecto de víctimas, pide anular sentencias respecto de victimarios para subir las penas en casos de crímenes de lesa humanidad. Genera otros problemas de garantías procesales, etc. ¿Cómo lo va a hacer la Corte Suprema? Bueno, la Corte Suprema lo está resolviendo. Mandató el Pleno de la segunda sala a resolver esto. Y va a generar un mecanismo, ¿no?, de personas que ya fueron condenadas hace mucho tiempo, porque se aplicó la media prescripción y por lo tanto era una aplicación que se hacía hasta el 2000, mitad del 2000 de la década anterior. Un desafío nuevo que nos pone la Corte Interamericana, ¿no? Complejo. Este es un fallo que fue 4-2, además, en esta materia de cómo tenía que cumplir Chile en esta materia. Y el otro desafío, dictámenes de órganos de tratado, ¿no? Problemas de legitimidad de un dictamen de un órgano de tratado a no ser un órgano jurisdiccional, sino cuasi jurisdiccional, y por lo tanto la Corte Suprema dice, momentito, usted no me puede venir a decir a mí cómo tengo yo que resolver una decisión en el marco de un proceso, por ejemplo, de sustracción internacional de un niño, ¿no?, que es un caso también que estamos tratando de cumplir. Les quiero dejar esos elementos, esas ideas, para que además estemos mirando el comportamiento del Estado en esta materia. Lo que toca a la Cancillería es tratar de cumplir conforme al ordenamiento jurídico que tenemos, a las obligaciones que nos imponen y, por cierto, a un sentido, o como decía José Salaquet, ¿no?, la ética de la responsabilidad, la ética de la convicción, para efectos de dar cumplimiento también a esto que finalmente se trata, como decía Pablo, de derechos de personas y de víctimas, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí nomás, vale. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Creo que quedó perfectamente claro cuáles son las principales dificultades de implementación y también los desafíos y oportunidades que tenemos por delante y el trabajo que nos queda para poder ir superando estas dificultades. Antes de pasar a las preguntas, habían pedido por el streaming si podías repetir el nombre del informe que mencionaste al principio, por favor. Lo tiene Pablo. Informe temático transformando compromisos en acciones. Si ponen eso en Google, aparece como en la segunda. Perfecto. Pago avisaje. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas solamente, pero a modo de resumen, creo que hoy día el panel se enfocó principalmente y se habló mucho sobre la importancia. Sobre la importancia de darle eficacia a la dignidad humana y cómo eso se puede lograr a través de un cumplimiento efectivo de las sentencias de derechos humanos, las dificultades prácticas a las que nos tenemos que enfrentar y también las distintas modalidades que son necesarias a la hora de poder garantizar esta reparación integral. Todo esto dentro de un contexto histórico e internacional específico en el que tenemos una diversidad de órganos y actores que nos van orientando también en nuestro actuar en relación a la eficacia de los derechos humanos. Vamos a tomar un par de preguntas. Catalina, ¿no? Sí. Vamos a tomar dos
tres preguntas y luego las vamos a responder para facilitar. Gracias. Voy a hacer lo que no se hace nunca en estos espacios cuando hay poco tiempo, y en verdad no debería hacerse nunca, pero voy a hacer un pequeño comentario muy breve y después voy a hacer una pregunta. El comentario muy breve es que, por lo menos en el último proceso constituyente, no se logró un acuerdo en torno a la jerarquía de los tratados, ni finalmente en cómo compatibilizar los distintos sistemas, ¿cierto? El nacional y el internacional. Hubo una aproximación a la interpretación conforme y luego cayó, pero lo que sí tuvo consenso transversal de todas las fuerzas políticas que estaban representadas ahí era en que tenía que establecerse a nivel constitucional un mandato al legislador para que se fijara la forma y procedimiento en que el Estado cumpliría las sentencias de tribunales internacionales cuya jurisdicción se hubiese reconocido. Y eso, en verdad, generó mucho consenso y había disposición y voluntad de que pudiesen no solamente haber buenas prácticas, que todos acordábamos que efectivamente se ha avanzado bastante en eso, pero que tenía que haber una ley que lo regulara y lo mandatara. Así que este panel es, yo creo, más pacífico que los del día de ayer. Y en cuanto a la pregunta respecto de las reparaciones, Pablo mencionó al comienzo las distintas maneras de ver, ¿cierto?, la implementación o el cumplimiento, y mencionó el impacto transformador que pueden tener las sentencias, mencionando dos casos en particular, Campo Algodonero y Atala. Y me parece bien interesante porque esas dos sentencias incluyeron en las reparaciones una reflexión de la Corte que no se vio hasta 10 años después, que es el de reparaciones con vocación transformadora. Y que ahora en 2022 y 2023 la Corte recupera, pero de manera, yo creo que distinta. Entonces, al principio en Atala habla de reparaciones con vocación transformadora, diferenciando del concepto de restitución interim, recula en Atala, pero lo que sí tiene en común es que eran situaciones de discriminación estructural o violencia estructural, y que el objeto de estas reparaciones con vocación transformadora no era solamente lograr un efecto restitutivo, sino también correctivo. Es decir, no podemos volver a las víctimas de violencia de género en situación de violencia estructural a la misma situación, porque hay que cambiarla, y lo mismo en el caso de las personas LGTBI en el acceso a la justicia. Pero ahora, en dos casos contra Colombia, que más bien no son de discriminación estructural, sino de contextos de violencia y estigmatización, la Corte vuelve a utilizar este concepto. Y mi pregunta es, porque siempre se trata de garantías de no repetición, es decir, no hay una nueva modalidad de reparación, es un efecto. ¿La Corte para qué lo utiliza? ¿Lo utiliza en el momento de la supervisión? Para darle un impacto, o sea, para medir el impacto del cumplimiento de la reparación. ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué la Corte plantea esta vocación transformadora en ciertos casos en que claramente hay un contexto generalizado? ¿Cuál es el objeto más allá de lo lindo que suena, ¿cierto?, la vocación transformadora, y que yo me imagino que lo agarran de los escritos de Rodrigo Uprime a propósito de los desplazamientos forzados, ¿cierto? Y antes de responder, vamos a tomar una segunda pregunta y así podemos dar las respuestas. Atrás habían ahí. Gracias. Buenos días. Bueno, mi pregunta sería sobre todo para Pablo. Como mencioné ayer, después de un periodo de mayor resistencia, Brasil fue, creo, el primer y el único país que creó dentro del Poder Judicial una unidad específica para monitoreo de las decisiones, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde la perspectiva de la Corte, ¿qué importancia tiene esta iniciativa y qué impacto puede tener en la implementación efectiva de las decisiones de la Corte? Gracias. Muchas gracias. Una última pregunta. Allá atrás habían levantado la mano. Sí. Andrea, sí.
Gracias. Mi pregunta es para todos los panelistas, pero particularmente para Pablo. Son dos preguntas. La primera es, escuché muy atentamente lo que señaló Pablo acerca de cuál es el objetivo del derecho internacional de los derechos humanos, que es darle la eficacia a estos derechos. Ahora, entendemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal de derecho y por lo tanto tiene que seguir ciertas rigurosidad jurídica. Pero en este objetivo y en este rol que también desempeña, ¿cómo compatibilizamos el objetivo del derecho internacional de los derechos humanos con esta rigurosidad jurídica que igual tiene que seguir? Y hemos visto, y sin el ánimo de ser muy crítica con el rol del tribunal, hemos visto que se amplían bastante las facultades durante la etapa de supervisión. Tomás se ríe. Entonces me gustaría que se hiciera un análisis al respecto. Y lo segundo, escuché muy atentamente también los estándares que señaló Pablo sobre el cumplimiento de medidas de rehabilitación y mencionaste los protocolos de atención. En los casos de Chile hemos dado cumplimiento bastante extenso, no solamente mediante protocolos, mediante glosas presupuestarias específicas, mediante la suscripción de convenios, etcétera, etcétera. Y por eso también me gustaría saber cuál es la valoración que le da el tribunal a las observaciones de las víctimas. Porque cuando hay controversia respecto a cómo el Estado está cumpliendo, al parecer la Corte se demora mucho en dar el cumplimiento total a este tipo de medidas. Y yo entiendo que para poder dar cumplimiento total también la Corte observa lo que han hecho otros estados. Pero ¿qué pasa cuando la capacidad institucional y la fortaleza patrimonial de ciertos servicios es mucho mayor que la que tienen otros estados? Gracias. Gracias. Y había una última pregunta del profesor García Roca y con eso vamos a cerrar las preguntas para dar el espacio a los panelistas para que puedan responder. Pero primero felicitar a los ponentes que lo han hecho muy bien y es una pregunta que intentará ser breve, pero es complicada para mi amigo Pablo Saavedra y mi nuevo amigo Tomás Rique. Yo creo que hay una relación entre la estructura de la parte dispositiva de las sentencias y el grado de cumplimiento. Porque el Tribunal Europeo no hace lo mismo que la Corte Interamericana, es mucho más moderado. Pablo sabe que lo hemos discutido muchas veces. Y el maestro Sergio García Ramírez, que hay que recordar, y se inventó buena parte de esto, creía que esto era la identidad de la Corte Interamericana. Pero el Tribunal Europeo dicta obligaciones de resultados, no se mete en los medios. Se ha ido aproximando, Pablo y yo hicimos una cosa a medias, cada vez más a la Corte Interamericana, pero no llega. Mi pregunta es, dictar compensaciones, indemnizaciones, muy bien, supongo que se pagarán. La restitución íntegro, pues eso probablemente, pero todo lo que es satisfacción y reparación se cumple, o eso irrita a los estados. Es decir, la pregunta es, lo que no se cumple son todas esas cosas de hacer una beca, hacer un monumento, todas las medidas de satisfacción y reparación, ¿es ahí donde está el incumplimiento o está en el otro lado? Y luego, los estados que critican a la Corte últimamente, ¿no? Lo hacen porque se sienten muy comprimidos por todas estas medidas o me equivoco. Es una pregunta para los dos que habéis hablado de esto y igual no estáis de acuerdo. Gracias. Abro la palabra. No sé si Pablo quizás quieres comenzar tú, ya que muchas preguntas iban dirigidas a ti. Gracias. Tratar de ser breve y contestar. Y si cualquier cosa, voy a ser muy breve, las podemos conversar durante el café. Catalina nos preguntaba sobre la vocación transformadora, cómo lo hemos utilizado. Y yo creo que ahí también llamar un poco la atención del trabajo que hacemos. Nosotros no tenemos muchos casos, nosotros recibimos 36, 40 casos por año, son pocos, pero muchos son casos estructurales. Y yo creo que un poco el rol de la Corte y los casos que nos llegan, los casos que ponían, visibilizamos problemas estructurales de un país o visibilizamos problemas estructurales de la región. Y de ahí tratamos de, cuando corresponda, hacer estándar. Y eso lleva una transformación. Por ejemplo, por eso decía caso Karen Atala o el caso Campo Algodonero o los casos comunidad indígena, qué significa propiedad comunal o cómo interpretarlo, son casos que ya trascienden esto. Y creo que la Corte, algunos hemos recibido críticas, también hace un análisis donde en los casos, especialmente hoy en día nos estamos metiendo en muchos temas de pobreza, ¿verdad? Hay temas estructurales atrás.
Y eso generalmente va acompañado de una reparación que tiene una vocación transformadora. Yo creo que todas las garantías de no repetición tienen una vocación transformadora. Todas las medidas de educación llevan una vocación transformadora. Y yo soy de los que me gusta usar vocación transformadora. Creo que lo deberíamos usar más, pero depende de las convulsiones. Pero eso no significa que hayamos perdido la vocación transformadora que lleva las decisiones de la Corte. Y por eso digo, estas vocaciones transformadoras muchas veces no son antagónicas, sino coayudan a los Estados a problemas estructurales que a veces no se visibilizan internamente. Lo dejo ahí, si quieren lo seguimos. Pues después venía la pregunta sobre el Consejo de Derechos Humanos y la Unidad de Supervisión. Yo creo que es una de las mejores herramientas que ha creado. Tener el Consejo de Derechos Humanos en Brasil es encabezada por el presidente del Supremo Tribunal Federal, en este caso entró a Rosso, por lo más probable el ministro Fachin, es decir, la estructura máxima, y para nosotros ha sido vital, porque nosotros no solo nos ayuda en el cumplimiento de las sentencias, sino en medidas provisionales, todos los temas de cárceles, todos los problemas los temas de ejecución con jueces, los temas de otro tipo de monitoreo, por ejemplo, reapertura de procesos, inundaciones. Les pedimos informes y ellos constantemente nos están mostrando dónde hay falencias estructurales, cómo podemos mejorarlo o cuáles son las vías que nos dicen para ayudar. Creo que es excelente. Y lo bueno que esto se institucionalizó. Y eso lo creo, y ahí comparto, creo que una de las grandes flaquezas que tenemos a nivel regional es cómo institucionalizar los temas de cumplimiento y que no dependan de la autoridad de turno. Entonces, pero creo que por eso lo mencioné, creo que es un gran ejemplo y práctica a nivel regional lo de Brasil y ojalá se pueda copiar en otras partes. Andrea me hizo como 10 preguntas en una. Uno es el tema de la rigurosidad jurídica, el tema de el rol que juegan las víctimas un poco en la supervisión, especialmente los casos de salud y los pros. Yo creo que la Corte, la legitimidad de un tribunal viene por la rigurosidad jurídica, tratar de ser lo más riguroso jurídicamente posible, eso te da mucho la legitimidad. Y nosotros la manera que la Corte construye sus sentencias, yo creo que es, si tú lo ves, es un tribunal dialógico con las jurisdicciones nacionales, con los órganos de tratado, con la Convención Americana y otros tratados para darle, como decimos, contenido jurídico a nuestra interpretación. A veces criticable, a veces no, pero yo creo que la rigurosidad jurídica en la sentencia es clave. Y creo que sí, el tema de la supervisión cambia. No es que no sea rigurosa jurídicamente, pero los tiempos son diferentes. Y por eso yo digo, hay que construir la supervisión, y quiero poner énfasis, es una supervisión dialógica. Porque muchas veces, por ejemplo, en casos de graves violaciones de derechos humanos, tenemos que cumplir un rol de que la víctima recobre la confianza en el Estado. Todo funcionario del Estado parte con una sospecha, querámoslo o no, que nos y vienen, entonces necesitamos ir desarmando, a veces coayudando a ustedes que trabajan en la dirección, coayudándolo a desarmar las diferentes resistencias, burocracia interna, desconocimiento, apatía, diferentes cosas. Y eso nos lleva a muchos, digamos, dialógicos. Por eso nuestras audiencias de supervisión tienen otra puesta en escena, incluso se conversa mucho, se cobra confianza, se van viendo los problemas para ir guiando y coayudando. Es un poco el espíritu. Entonces yo creo que la rigurosidad viene en el momento de la evaluación, en la resolución, pero antes la Corte crea los espacios. Y por eso hay que ser muy pragmático cómo coayudar, y por eso, lo decía toda la maquinaria, comprometer en el cumplimiento a todas las instancias estatales lleva mucho, a todos los ministerios, municipalidades, etc. Hay que trabajar, por eso creemos que la parte, no es que no sean rigurosas. Y el tema de las víctimas de salud, muy latinoamericano, es decir, cumplo, y si me lo declaran cumplido no cumplo nunca más. Entonces hay que dejarlo un poco que se implemente, que se esté implementando y se levanta. Y por eso los protocolos son importantes, como decía estos ejemplos, porque te dan un
una rigurosidad jurídica y un compromiso escrito. Entonces, por eso hay que ver las diferentes... Javier, como siempre, pregunta compleja. Yo creo que satisfacción se cumple mucho. Venimos de cumplir en Chile los pedidos de perdón del presidente Boric en el caso Chañaral. Caso Gelman, el presidente Mujica. Lo cumplen. Ahí viene quién lo va a cumplir. Nosotros nunca decimos que necesariamente tiene que ser el presidente de la República, eso depende del Estado. La creación de monumentos, libros, todo eso realmente lo cumplen los Estados, cuesta. Y también es dialógico porque es un cumplimiento que satisfaga a las víctimas, no es llegar y cumplir. Entonces ahí vamos encauzando y satisfacción, aunque no lo crea, es muy bueno el cumplimiento y si quieren podemos hacer y mostrar los diferentes tipos de satisfacción. Y aquí tenemos una imaginación grande, reconozco, y va desde libros, como digo, videos, todo lo que se puede ocurrir han aparecido en este tipo de cosas. ¿Y quiénes nos, termino aquí, quiénes nos critican? Yo creo que un tribunal, y especialmente la Corte, de repente incomoda su sentencia. Especialmente cuando visibilizamos determinados temas, crea su resistencia. Y de repente esta resistencia, yo digo, muchas veces una resistencia política. Es una resistencia política, pero hay que esperar los cambios y dialogar. Por ejemplo, se me dice hoy en día con quién hay una gran resistencia al cumplimiento de las sentencias de la Corte absoluto, pero es un tema político, no es de nosotros, Nicaragua. Tenemos cero cumplir. Pero no solo con nosotros, sino con toda la comunidad internacional. Pero hay que esperar cuando haya. En su momento fue Perú. Hubo una resistencia también. Y después Perú, un ejemplo cómo empezó a cumplir cuando haya en cambio. Entonces, son también los timings que tiene que jugar un tribunal internacional en eso. Y han habido otras resistencias, y con esto termino, que se superan a través del diálogo. El famoso caso con Argentina, ayer la profesora Sagüez Fontevecchia, que dio a literatura, mucha literatura, la resistencia, quién tiene la última palabra, todo esto que discutí ayer, al final lo resolvimos con un diálogo corporacional a través de precisamente un poco lo que decía Andrea, resoluciones, rigurosidad en la resolución, dónde está, y después Argentina encontró su mecanismo, nos satisface a nosotros, y es un tema, pero eso, yo creo que hay resistencias políticas en momentos determinados por el rol que juega la Corte que incomodan, precisamente. Tomando lo último sobre la pregunta del profesor, no repetición y rehabilitación, y en algunos casos restitución, son las más complejas, ¿no? Pago y satisfacción, digamos que son las más sencillas, entre comillas. No repetición porque muchas veces está atada a modificaciones legales y entran en otro cauce, o modificaciones de política pública que evidentemente no son tan fáciles, porque ahí legítimamente los estados también en algún momento priorizan, ¿no?, el orden de la política pública que hay. Rehabilitación, a propósito de la pregunta de Andrea, hay medidas que no terminan nunca. Y la supervisión se transforma en otro contencioso. Y eso para mí es algo que la Corte y el sistema tienen que poner ojo, porque hay un proceso que las víctimas alegan de revictimización, porque entran en un contencioso de la forma de cumplir. Y eso es complejo, cuando hay víctimas que han litigado 20 años y en el momento del cumplimiento resulta que pareciera que hay un nuevo contencioso. Nosotros lo vivimos y lo padecemos, a pesar de que tenemos toda la voluntad. Evidentemente que en algunos puntos tenemos restricciones o limitaciones estructurales que nos permiten avanzar en una dirección y que pareciera que satisfacería, ¿no?, la medida. Y no. Y entonces ahí es complejo, y nosotros sí tenemos, o sea, nosotros la crítica jurídica la hacemos a través de nuestros escritos, nuestras presentaciones. Ahí está dispuesta de por qué eventualmente no estamos de acuerdo. Cumplimos igual porque entendemos que estamos regidos por el tribunal y por lo tanto la cosa no funciona de acuerdo a la simpatía. Pero ese es un problema y la supervisión está adquiriendo cada vez mayor fuerza y relevancia. Entonces yo creo que vamos a tener que, que los estados tengan parámetros más claros de cumplimiento. Y la forma en que la Corte adopta la decisión esté, no digo que no esté transparente hoy día, pero que sea más clara, ayuda a las víctimas, ayuda al Estado,
ayuda a la Corte a hacer su trabajo. Y yo creo que está en construcción, ¿no? De a poco hay una jurisprudencia de supervisión. Y acabamos de discutir, esta semana tuvimos audiencia de supervisión de la Corte, en 4 casos. Y discutíamos una medida con la comisión y con la representación de las víctimas, ¿no? Lo discutía Andrea, de hecho. Decía, una medida de rehabilitación, esta es una medida de restitución. Y usted está dando un ejemplo del cumplimiento en un protocolo de atención de salud en materia de rehabilitación. Pero resulta que la Corte dispuso en este caso en particular que la atención era restitución. Y que entonces la distinción que hizo Pablo de distintas medidas de reparación tiene que ser valorada de manera distinta como usted la ha valorado en los casos que usted me está citando, ¿no? Y que estaba citando IB y estaba citando Norín Catriman. Porque aquí es el aseguramiento del financiamiento de un tratamiento. Y el Estado lo está haciendo a través de FONASA, en el caso chileno. Y entonces, una discusión, digo, muy específica, ¿no? Y ahí le exigimos a la Corte el rigor, que es lo que creo yo nos corresponde como Estado, y tratamos de contribuir a eso. De modo que las críticas jurídicas las tenemos, no son pocas. La Corte de repente ha dictado sentencia, no tanto en la sentencia, sino en la medida de reparación. Yo creo que los Estados debieran muchas veces enfocarse más bien en cómo encauzar una reparación que en la discusión del fondo, que muchas veces la tasa de sentencia desfavorable para los Estados debe ser un 98,9%. No sé cuántas sentencias hay de no responsabilidad internacional, deben ser contadas con una mano o con una mano y media. Entonces, y les quiero poner un ejemplo, y con esto termino. En el caso Pavés, ¿no? Es una profesora de religión en Chile cuyo certificado de idoneidad le fue retirado por parte de la Iglesia Católica porque ella era lesbiana. Y abiertamente lesbiana, su pareja. Entonces la Iglesia, estoy reduciendo, ¿eh? Pero básicamente dijo, usted no puede enseñar religión porque usted es lesbiana y además anda con su pareja mostrándola. Y resulta que en Chile, por la reglamentación que hay de la dictadura, hay un decreto que regula que los profesores de religión solamente pueden hacer clases en la medida que tengan este certificado de idoneidad. Y resulta que la Corte nos ordena capacitar a los que evalúan la idoneidad. Pero si son las iglesias. ¿Cómo vamos a obligar a las iglesias a capacitarse respecto al certificado de idoneidad? Lo que nos está diciendo entonces cambia la ley. Y entrar con una ley en esta discusión que es compleja, porque las iglesias legítimamente podrían aspirar a decir, mire, las personas que enseñan el credo son aquellas que yo les otorgo esa calidad para que puedan enseñarlo, ¿no? Salvo que, o no, podemos tener diferencias, pero en la lógica de las iglesias esa es su lógica. Y la libertad religiosa, qué sé yo. Y el Estado dice, y yo tengo que hacer además un control en el ámbito de la educación pública. Entonces, claro, hay una medida que es bien interesante, que es incorporar vías recursivas o remedios procesales cuando esto suceda. Ok, eso sí está en control del Estado, ¿no? O sea, usted no puede llegar y privar a una persona que enseñe la educación pública porque resulta que con base en su orientación sexual. Porque de repente hay medidas de reparación que la Corte, en este caso en particular, nos pone en un aprieto muy grande para obligar a entidades sobre las que no podemos obligar, entonces en realidad la vuelta sería una ley. Bueno, estamos discutiéndolo, esto está en desarrollo, pero evidente que ahí surgen críticas. ¿Por qué la Corte va en esta dirección y no es más clara? No pide una modificación legal de frentón, si eso es lo que quiere, ¿no? Bueno, yo creo que es parte de lo que no voy a decir lo que nos motiva a seguir trabajando en esta materia. Sí, muchas gracias. Bueno, estaba recordando que justamente partí diciendo que no iba a hablar de la Corte porque era lo primero que todos pensábamos cuando hablábamos de cumplimiento de decisiones de órganos internacionales y está muy bien. Solo quiero levantar de nuevo el tema de los dictámenes de los comités de los tratados. Creo que ahí hay también un tremendo desafío para la Cancillería, para el legislador, para la academia. Y solo quiero rescatar de lo que señaló la ministra Lagos, agradecer justamente el consenso que ella recordaba a propósito del uno de los fallidos intentos, justamente porque a eso apuntaba con la idea de trabajar en términos de rescatar todo lo que este país ha avanzado en discutir estos temas,
avanzado la jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia judicial, el propio trabajo de la Cancillería. Por lo tanto, solo comentar eso, quería retener esta idea o este comentario que recuerda la ministra Lagos. Y bueno, me parecía que quedó bastante centrado la idea de la diversidad que hay en este tema, tanto en los tipos de pronunciamiento como en el cumplimiento. Por lo tanto, ahí creo que hay un importante desafío y se va a complementar seguramente con los próximos paneles. Solo eso. Muchas gracias. Gracias a la abogada Chiappini y gracias a los panelistas de esta primera mesa por compartir con nosotros sus visiones. Luego de este interesante diálogo, agradecemos a quienes han participado vía telemática e invitamos a los presentes a un café en el salón exterior.